ya argumentó con pruebas estas causas por la cual fue señalado en su momento. En estos momentos también ya inicia el proceso de réplica por parte del interpelante al pedido de juicio político, el legislador Carlos Vera Mora. Escuchemos parte de la intervención de lo que será. Yo creo que la presentación y la sustentación de los alegatos de las partes en este hemiciclo ha sido muy importante. Y ha sido muy importante porque hasta este momento los interpelados no han podido desvanecer absolutamente las pruebas de cargo y los señalamientos que se les realizan. He escuchado, y me voy a referir de quien hizo uso de la palabra al último, para luego irme a las expresiones que ha realizado el doctor Murillo. Yo le pido, señora presidenta, que por favor se disponga que por secretaría se dé lectura al artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial. Proceda, señor secretario. Con su autorización, señorita presidenta, procedo a dar lectura del artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial. Las vocales y los vocales del Consejo de la Judicatura podrán ser sometidos a juicio político por las siguientes causales, además de las determinadas por la Constitución y la ley. Primero, intromisión en el ejercicio de las competencias propias de los jueces y juezas, fiscales y defensoras y defensores que violen su independencia judicial interna. Comisión de delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal. No será necesario enjuiciamiento administrativo, civil o penal para iniciar el juicio político. Tercero, manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus funciones. Hasta ahí la lectura de los solicitados, señorita presidenta. Gracias, señor secretario. Gracias, señora presidenta. Ha quedado claro, hermanos asambleístas y pueblo ecuatoriano, que el alegato que ha planteado el doctor Juan José Morillo carece de validez, de eficacia y de veracidad, porque este poder del Estado, la Asamblea Nacional, por intermedio de los asambleístas, tenemos la capacidad y competencia de legislar y fiscalizar para efectos de poder resolver y atender temas relativos al ejercicio de sus funciones. Señora presidenta, señores asambleístas, hemos leído lo que establece el artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial. El doctor Morillo se ha parado en este hemiciclo a expresar una defensa que no guarda relación a la verdad. Nos ha intentado inducir al engaño, nos ha intentado distraer de la realidad, de la competencia que tenemos los asambleístas para fiscalizar el ejercicio de los funcionarios públicos. Consecuentemente, me ratifico de manera absolutamente completa en todos los argumentos que he planteado y que mediante la prueba correspondiente he procedido a reproducir en este hemiciclo, y que yo creo, porque he visto sus rostros de sorpresa en algunos casos, en otros casos de indignación, en donde se ha podido dar muestra eficaz de los señalamientos que se han realizado. Quiero decirles, estimados asambleístas y pueblo ecuatoriano, que el doctor Juan José Morillo nos ha intentado decir otra mentira y nos ha manifestado que los audios a los que él considera ineficaces, inoportunos, insidiosos, equivocados,
y quita legitimidad bajo diferentes epítetos y señalamientos son los audios, escúchenme bien, hermanos asambleístas, son los audios que a él y a la doctora Barreno los tienen en un proceso penal con llamamiento a juicio. Son los audios que la propia fiscal general, según se dio lectura y se leyó y se escuchó y se vio en la reproducción de la prueba, sirvieron de sustento claro, como se lo ha manifestado respecto a lo que significa el tráfico de influencias. Es por eso que más allá que en la parte final de esta intervención procederé a solicitar que se dé reproducción para volver a refrescarnos con la retroalimentación de la prueba de todos los argumentos que he presentado en esta primera ronda de mi intervención. El doctor Murillo nos ha manifestado que las pruebas que se han presentado ante este hemiciclo no corresponden ni se ajustan a la realidad, a la eficacia y por sobre todas las cosas a la situación del señalamiento que tiene y guarda sustento a este juicio político. Tampoco corresponde a la verdad. Lo consideró la comisión, lo consideraron los vocales de la comisión que firmaron el informe que las pruebas son absolutamente eficaces y que guardan realidad con el comportamiento que se ha señalado. Es por eso que dentro de pocos minutos volveré a pedirle, señora presidenta, que por secretaría se dé lectura a los nombres de los comisionados que integran actualmente la Comisión de Fiscalización y que el día de hoy tienen que votar aquí y que dieron paso, viabilidad y evidentemente aprobaron el informe que hoy nos tiene en este hemiciclo debatiendo el tema del juicio político. Hay muchas cosas que llaman la atención. Hay circunstancias que agravan los acontecimientos que se han planteado y que fueron materia principal del juicio al momento de su presentación. Porque quiero dejar a salvo la situación jurídica, la situación procesal, la sustanciación, pero la carga política que debe tener este juicio, porque es un juicio que por su naturaleza es un juicio político. Quiero recordarle a los asambleístas que firmaron este informe y quiero recordarle a los asambleístas que también se le dio lectura al inicio de mi intervención y que firmaron el enjuiciamiento político anterior, que ya escuchamos quiénes eran, que si bien es cierto, este juicio político guarda un nuevo momento en la historia y guarda un nuevo momento respecto a los acontecimientos que anteriormente se juzgaron en los otros juicios políticos, quiero recordarles que aquí ha existido una clara intromisión en las diferentes circunstancias que se han manifestado. Intromisión que no solamente suena y huele a omisión, intromisión que suena, huele y se perfecciona como una infracción. Infracción que es la que el día de hoy estamos conociendo. Señora presidenta, le pido por favor que le disponga al señor secretario que le dé lectura, ya no a los números de cédula, pero sí a los asambleístas que en el periodo anterior respaldaron la solicitud del juicio político.
Proceda, señor secretario. Con su autorización, señorita presidenta, procedo a dar lectura de los nombres de los legisladores que firmaron la solicitud de respaldo de enjuiciamiento político. Daniel Roy Gilchrist Novoa Asín. Karen Gardenia Noblecilla Quintana. Catherine Vanessa Estrada. Simón Bolívar Remache. Yesenia Guamaní. Samuel Onofre Cárdenas. Lucía Plasencia Tapia. Luis Marcillo Ruiz. Jessica Castillo. Isabel Enríquez. Javier Ortiz. Luis Fernando Torres. Manuel Medina Quispe. Natalie Viteri. Mireya Pazmiño Arregui. Rodrigo Olmedo Fajardo Campoverde. Vilma Andrade Muñoz. Peter Fernando Calo. Pierina Sara Correa Delgado. Geraldine Weber. Elina Narváez. Pedro Zapata. Gilberto Yumiquinga Cepeda. Brian Valle. Edson Alvarado López. Jorge Fará Avedrabo García. Mariori Chávez Macías. Pablo Muentes. Joel Abad Verdugo. Georgina Verónica Herrera. José Fernando Cabascango Coyahuaso. Johnny Enrique Terán Barragán. Dina Maribel Farinango. Verónica Emilia Carrillo López y Diana Elizabeth Pesantes Salto. Hasta ahí la lectura de los solicitados, señorita presidenta. Gracias, señor secretario. Gracias, señora presidenta. Bueno, si no me equivoco, ha dado lectura a 35 nombres de ex legisladores que firmaron el respaldo al juicio político del Consejo de la Judicatura respecto al inicio de este proceso de fiscalización en la legítima competencia de nosotros en calidad de asambleístas. 35 nombres. Prácticamente se sacarían de ahí 2 equipos de fútbol. Y como todo equipo de fútbol, encabeza un capitán, que es el que está en el primer lugar de la lista que el día de hoy se ha nombrado. Dicen que el capitán nunca rehúye a lo que valientemente asume y le entregan. Vamos a ver qué dice el capitán respecto al comportamiento de la votación el día de hoy. Frente a ese hecho, es importante también, señora presidenta, que le disponga al señor secretario que le dé lectura a los nombres de los asambleístas que conforman actualmente la Comisión de Fiscalización y que y que apoyaron, o mejor dicho, qué comportamiento tuvieron en la votación para presentar el informe que el día de hoy nos tiene en este juicio político. Proceda, señor secretario. Solo los nombres sin número de cédula, por favor. Con su autorización, señorita presidenta, procedo a dar lectura de la votación de los asambleístas en la Comisión de Fiscalización. Asambleísta Aguirre Zambonino Pamela, a favor. Alvarado Campi Luis Ricardo, a favor. Barreto Zambrano Lenín, a favor. Espín Reyes Sofía, a favor. García Mejía Adriana, en contra. González Valero Ronald, a favor. Rogel Villasís José Lenín, a favor. Humajinga Guamán César, a favor. Vela Jiménez José Ramiro, a favor. Hasta ahí la lectura de los solicitados, señorita presidenta. Gracias, señor secretario. Gracias, señorita presidenta. Hemos conocido y se ha dado lectura de los nombres de los compañeros asambleístas que constituyen la denominada nueva asamblea, respecto a la aprobación del informe y las recomendaciones que están en el informe para la consecución de este juicio político. Es importante que estos nombres, hermanos ecuatorianos, los tengamos claramente definidos para conocer cuál va a ser
el desenlace del comportamiento de la votación el día de hoy. Señora Presidenta, le pido que para efectos de poder demostrar lo que intenta desmentir el doctor Morillo, le autorice al señor secretario de reproducción a la prueba audiovisual de los 3 primeros videos del primer señalamiento de las situaciones establecidas en este juicio político. Proceda, señor secretario. Está autorizado, señorita Presidenta. Si me permite aclararlo, señora Presidenta, para efecto de darle celeridad a mi intervención, es el video de los audios, es el video de Teleamazonas y es el video en donde se establece la audiencia de formulación de cargos respecto a los mismos audios. Atropellada y autoritaria y rápida. A ver, como ven, las fuerzas políticas tampoco están queriendo y pretendiendo cambiar dentro de la Asamblea. Ya ha llegado Virgilio Cetticera como presidente de la Asamblea Nacional y esto obviamente va a empujar a que se produzcan varios movimientos en relación al tema de estabilidad de las instituciones, Consejo de la Cultura, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, inclusive están hablando de presidencia de la República, o sea, inclusive, así de claro, porque el orden de sucesión es presidente de la Asamblea, inclusive presidente de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, claro, esto es por el momento un juego político que están tratando de controlar el Ejecutivo. Me ha contactado el presidente y está conversando un poquito con fuerzas políticas para ver cómo esto ya se logra revertir. No es que me han dicho que Virgilio Cetticera no es que va a estar, sino va a haber una transición, un cambio rápido. Es decir, esta es una figura que ellos utilizaron en su momento para poderle nombrar, designar, pero van a hacer hoja de designación, porque ahorita tienen que empezar a conformar nuevamente el cargo, luego tienen que nombrar el presidente, el vicepresidente, entonces quieren trabajar de esa manera. Ahora, aquí un tema puntual que quería plantear ya directamente para no hacerles pasar más el tiempo. Ha llegado a su sala una decisión de la fuerza de la niña de la ausencia de Ñaquito. No sé si usted ya la revisó, ¿la vio? ¿Cómo te esperas? O sea, recién me estoy enterando hace un momento Hace minutos. Existe una reflexión. La verdad no tengo la más mínima idea en realidad del fondo, y les soy sincero, dentro de algunos, un tiempo atrás yo estuve no ver noticias de algunas cosas, me entero ya Mejor. entonces siempre he mantenido esa línea por algunas circunstancias no sé, de salud mental, no sé por qué, pero ya no veo ni noticias. Tampoco el tema ese de la premura de algunas cosas. Yo, ¿cómo se llama? Mi visita sí me dijo, ya sortearon, ayer me dijo, ya sortearon, mi país me dice que sortearon, entonces me mandé la foto de esa cosa y me pongo a revisar y claro, obviamente veo que hay una protección en esta ponente de Cristóbal, la Valle, la Chivista, y entonces hicimos el ponente y claro, no. ¿Quién es el ponente? Cristóbal. Vale. Entonces, dentro de ese contexto, o sea, el contenido, cómo es el tema, por qué, ¿cierto? No, la verdad no la he revisado. No conozco cómo es el transitar político en esta línea. Muchas gracias, señora Presidenta y señor Secretario. Le pido, por favor, pase al siguiente video. El presidente de la República personalmente me ha llamado el día de ayer y me ha pedido que, si es posible... Señor Secretario, con la autorización, señora Presidenta, de su autoridad, le pido que vuelva a iniciar este video y les ruego, señores asambleístas, que escuchen lo que dice la primera parte de este segundo video.
Autorizado, señor El presidente de la secretario. República personalmente me ha llamado el día de ayer y me ha pedido que, si es posible apoyar, que se le apoye. La publicación de este audio apenas muestra un fragmento de las aparentes intenciones del vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, quien en junio del 2022 habría intentado influir en los jueces de Pichincha para salvar a Guadalupe Llori y regresarla a presidir el legislativo. Como ven, las fuerzas políticas tampoco están queriendo y pretendiendo cambiar. Y ha pasado prácticamente un año y gracias al testimonio de una testigo de esa inusual reunión entre vocales y jueces, la Fiscalía ha encontrado los elementos suficientes para procesarlos por presunto tráfico de influencias. La fiscal Diana Salazar advirtió que hay contundencia en la investigación. Con el testimonio anticipado de una servidora judicial que acredita los hechos. Conciudadanos, tenemos un caso sólido sobre un presunto abuso del cargo en el que se ejerció influencia en otros servidores judiciales para fallar en una causa. Lo cierto es que los indicios que se conocen hasta hoy nos llevan a hablar de una reunión entre 2 vocales de la Judicatura y 3 jueces. De los 5 estaría identificado el promotor y el anfitrión que ofreció la oficina particular. Se conoce que esta reunión se dio en junio del 2022 en este edificio y fue convocada por Juan José Morillo, Maribel Barreno, ambos vocales del Consejo de la Judicatura, además del juez provincial de Pichincha, Vladimir Jaya. A esta reunión acudieron 2 personajes más que habrían sido traídos vía engaños. Recordemos que la Corte de Justicia de Pichincha queda apenas a una cuadra de este edificio. En esta reunión se habrían dado algunas propuestas comprometedoras. Frente a los asambleístas de la Comisión de Fiscalización, el vocal Juan José Morillo no logró negar que la voz del audio con las impertinentes sugerencias sea la suya. Señores asambleístas, como ustedes pueden apreciar del propio audio difundido, este es incompleto. Distrajo la atención de los asambleístas hablando de varias reuniones entre autoridades, que son normales en su gestión, dijo. Como vocales, hemos tenido reuniones con las más altas autoridades de las demás funciones del Estado. Pero sin detalles sobre esta cita en la que fue anfitrión en la oficina que rentan las empresas de sus hijos, como consta en estos registros. Ustedes no encontrarán ninguna palabra y peor frase en la que se dé una disposición u orden a ninguno de los jueces. Gracias, señor secretario. Gracias, señora presidenta. Le ruego, señora presidenta, con su autorización, que el señor secretario ruede nuevamente el video los 5 primeros segundos. Autorizado. El presidente de la República personalmente me ha llamado el día de ayer y me ha pedido que, si es posible apoyar, que se le apoye. La publicación de este audio apenas muestra un fragmento. Muchas gracias, señora presidenta y señor secretario. Bueno, yo creo que el audio y las notas que se han reproducido en este momento son suficientemente claras y desmienten tácitamente en este pleno las razones del doctor Morillo. Dice el doctor Morillo que el video o el audio no es eficaz, que está siendo mal utilizado, que estamos confundiendo y que evidentemente no existe ninguna razón que se lo encauce a una infracción. Hemos visto que también nos ha dicho el doctor Morillo que él no ha dado ninguna disposición, que no ha recibido ninguna disposición tampoco para ir a hacer gestiones y que no ha ido a hacer más que una reunión normal. Completamente falso, mentira. En el audio dice, en los primeros segundos, que el señor presidente de la República, recordemos su nombre, el señor Guillermo Lasso, el presidente de la época, para efectos de poder prolongar en la presidencia de la Asamblea a la señora Guadalupe Llori, le pidió que vaya a gestionar, le pidió que vaya a presionar, le pidió que vaya a hacer mal uso de su cargo para ejercer influencia, mala vida ante un operador de justicia, y en esas condiciones es una infracción gravísima. Adicionalmente nos ha dicho el doctor Morillo que este asunto del cotejo de voces del proceso penal es completamente falso. Yo le quiero preguntar
al doctor Morillo. Los señalamientos que en la misma reproducción ha hecho la señora fiscal general también son falsos. ¿Acaso que no es al audio, a su voz y a la reunión a la que se refiere? ¿Y acaso que no es por este audio que está llamado a juicio él y la doctora Barreno? Entonces, señores asambleístas, con la pasividad que hay que tomar esto, yo creo que la prueba es suficientemente amplia. El doctor Morillo ha intentado venir a desvanecerla con elementos que no son ciertos y de manera muy ágil creo que nos ha venido nuevamente un suspiro para hablar de que estamos prácticamente diciendo la verdad. Así que, señores asambleístas, respecto a las afirmaciones que al respecto de esa prueba ha hecho el doctor Morillo, son pruebas eficaces, debidamente reproducidas y acogidas por la comisión para lo que estamos discutiendo el día de hoy. Señora Presidenta, el doctor Morillo también ha hablado de que la comisión habría evadido prórrogas y los procedimientos que admite la ley para presentar su informe. Al respecto, le solicito a usted y le he entregado al señor secretario la documentación correspondiente para que con su autorización le dé lectura a dos memorándum generados a propósito de este segundo argumento del doctor Morillo. Autorizado. Con su autorización, señorita Presidenta, de acuerdo a lo solicitado, me permito dar lectura al memorándum número AN-CFCP-2024-0046-M de Quito, Distrito Metropolitano, 16 de febrero de 2024, para el señor Magister Henry Fabián Cronfle Joshaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto: solicitud de prórroga, informe de sustanciación del juicio político en contra de Fausto Murillo Fierro y Juan José Murillo, actualmente vocal y ex vocal del Consejo de la Judicatura. De mi consideración, en mi calidad de presidente de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, dirijo a usted un cordial saludo y a la vez expongo y solicito lo siguiente. Teniendo como antecedente el trámite de sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de Fausto Murillo Fierro y Juan José Murillo, vocales del Consejo Nacional de la Judicatura del Ecuador, presentado por los asambleístas Luis Fernando Almeida Morán y Javier Adolfo Santos Abando, resolución CAL-2021-2023-926 de 24 de abril de 2024, cuyo proponente designado asambleísta Carlos Edilberto Vera Mora, según memorando número AN-SG-2023-2666-M de 19 de diciembre de 2023. Durante la tramitación de la solicitud de juicio político y la sustanciación que compete a la comisión, se ha recibido más de 15.000 fojas útiles de información derivadas de la prueba documental, tanto de la anunciada y presentada en la solicitud, cuanto de la prueba nueva presentada por el proponente designado y la prueba de oficio generada desde el Pleno de la Comisión. Adicionalmente, se ha recibido material audiovisual y requerimientos testimoniales, y todo esto en su conjunto ha requerido de extensas jornadas de trabajo para los comisionados, incluidos fines de semana y feriados, dificultándose a la vez el procesamiento de todo el material probatorio anunciado, presentado y actuado en esta fase de sustanciación. Con estos antecedentes, en atención a la complejidad de la prueba actuada en sus diferentes modalidades, así como a la necesidad de llevar a cabo un procesamiento integral del material probatorio recibido que permite elaborar un informe de sustanciación que responda de manera adecuada al trámite que nos ocupa, se requiere de un periodo adicional al usualmente previsto por la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En este orden, por este medio, debidamente fundamentado en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión solicita a usted, señor Presidente, se sirva autorizar la concesión de la prórroga adicional de 5 días. La prórroga correría hasta el viernes 23 de febrero de 2024 para la presentación del informe de sustanciación de trámite de sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de Fausto Murillo Fierro y Juan José Murillo, vocales del Consejo Nacional de la Judicatura del Ecuador, presentado por los asambleístas Luis Fernando Almeida Morán y Javier Adolfo Santos Sabando. Proponente designado, asambleísta Carlos Edilberto Vera Mora, para su debido tratamiento en el Pleno de la Asamblea Nacional. Con consentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe Magister Pamela Alejandra Aguirre Zambonino, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político. De igual forma, y de acuerdo a su disposición, me permito dar lectura al memorando número AN-SG-2024-0726-M de Quito, Distrito Metropolitano, 20 de febrero de 2024, para señorita Magister Pamela Alejandra Aguirre Zambonino, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político.
Asunto. Respuesta al memorando número AN-CFCP-2024-0046-M, solicitud de prórroga informe de sustanciación del juicio político en contra de Fausto Murillo Fierro y Juan José Murillo, actualmente vocal y exvocal del Consejo de la Judicatura. De mi consideración, con un cordial saludo me dirijo a usted en razón del memorando número AN-CFCP-2024-0046-M de 16 de febrero de 2024, dentro del cual solicita, debidamente fundamentado en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión solicita a usted, señor presidente, se sirva autorizar la concesión de la prórroga adicional de 5 días. La prórroga correría hasta el viernes 23 de febrero de 2024 para la presentación del informe de sustanciación del trámite de sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de Fausto Murillo Fierro y Juan José Murillo, vocales del Consejo Nacional de la Judicatura de Ecuador, presentado por los asambleístas Luis Fernando Almeida Morán y Javier Adolfo Santos Abando, proponente designado asambleísta Carlos Edilberto Vera Mora, para su debido tratamiento en el Pleno de la Asamblea Nacional. En tal virtud, y conforme lo dispuesto por la Presidencia de la Asamblea Nacional, me permito informar que su petición de prórroga ha sido debidamente autorizada. Respecto de la concesión de la prórroga adicional de 5 días, siendo la prórroga autorizada hasta el viernes 23 de febrero de 2024. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe abogada María Soledad Rocha Díaz, prosecretaria general. Hasta ahí la lectura de lo solicitado, señorita presidenta. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señor secretario. Con lo que hemos dado lectura y hemos conocido aquí en la contrarréplica, en la que nos da la oportunidad de desmentir los argumentos que realmente que son inoficiosos, nos hemos podido percatar que a lo largo de la defensa lo que se ha procedido es a señalar elementos que no tienen consistencia jurídica y nos han intentado venir a mentir en la cara respecto a los argumentos que sustentan y solventan con claridad los acontecimientos que son debidamente señalados en este juicio político. Señora presidenta, le solicito que por favor, por medio de secretaría, se dé la reproducción, se realice la reproducción de el video que habla de la homologación salarial, del primer video. Prosiga, señor secretario. Autorizado, señorita presidenta. Dentro del proceso de juicio político en contra del vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, y el ex vocal Juan José Murillo, estamos en este momento en la etapa de réplica que presenta el asambleísta Carlos Vera, interpelante, y quien ha asegurado que no se ha podido desvanecer las pruebas de incumplimiento de funciones del vocal y ex vocal del Consejo de la Judicatura. El alegato de Juan José Murillo carece de veracidad, es lo que señaló, porque los asambleístas son competentes de legislar y fiscalizar. También dijo que así se ha desvirtuado todo argumento del ex vocal Murillo, quien aseguró que el tráfico de influencias no es causal para el juicio político. Empezar precisamente relatando ciertos derechos que fueron y son todavía vulnerados, como es el tema de la homologación salarial judicial, que no hemos sido homologados hasta esta fecha. Para ello, un poco como introducción de lo que se trata y qué pasó en aplicación por el mandato constituyente 2, el Consejo de la Judicatura, una vez que unificó los salarios en el año 2007, pocos fueron homologados y la gran mayoría de judiciales, tanto administrativos, fuimos perjudicados y afectados y discriminados al respecto de la no homologación a esa fecha. Tenemos los oficios en donde se demuestra que incluso siendo a cargo y de presidente del Consejo de la Judicatura, el señor Fausto Murillo Fierro, cuando recién asumió la presidencia, nosotros solicitamos ser recibido para que dé conocimiento de información al respecto del trabajo de una mesa técnica que quedó pendiente en esa fecha del 2022, en el sentido de que debe ya tomarse
una base de datos de todos los integrantes de judiciales activo y pasivo y determinar el valor correspondiente del pago de la homologación ante el Ministerio de Finanzas. Gracias, señora presidenta. Gracias, ante la señor secretario. contestación requerida por... Uno de los argumentos que hemos escuchado de manera repetitiva de quienes han hecho uso del estrado para defenderse en este juicio político es que existen intereses de partidos políticos de tomarse por asalto, de secuestrarse, de tomarse la justicia para propósitos personales. Yo le pregunto, hermanos asambleístas y pueblo ecuatoriano, el sustentar un juicio político con un argumento válido del no cumplimiento de la homologación salarial que está dispuesta por mandato desde el año 2007 y que hoy, al año 2024, aún no se cumple, ¿es acaso una forma de tomarse la justicia, de secuestrarse la justicia, de un pacto entre partidos políticos señalando al Partido Social Cristiano principalmente? ¿Acaso que defender a la clase trabajadora, a mis hermanos judiciales que se encuentran el día de hoy acompañándonos y que nos siguen por los medios digitales a nivel nacional, es secuestrar la justicia? ¿O es hacer y ejercer derecho? ¿O es hacer lo que el mandato popular nos manda y ordena mediante la fiscalización? No, doctor Murillo, no, doctor Murillo, ni el Partido Social Cristiano, y que lo sepa el Ecuador, y hoy lo ratificamos dando la cara en esta interpelación, ni ninguna otra situación que no sea la de reprimir una conducta que no ha estado ajustada a la ley, es lo que nos tiene el día de hoy sustentando este juicio político. No tenemos otro interés que no sea el de ejercer nuestra labor mediante el proceso de fiscalización. Señora presidenta, le pido por favor que con su autorización el señor secretario dé lectura a la parte resolutiva del documento que en sentencia decidió la Corte Constitucional a partir de la acción extraordinaria del doctor Álvaro Román, la parte resolutiva. Prosiga, señor secretario. Con su autorización, señorita presidenta. Séptimo, decisión. En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resuelve aceptar parcialmente la acción extraordinaria de protección presentada por Álvaro Román Márquez. Segundo, declarar que la sentencia de 25 de febrero de 2022, dictada por el juez de la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, vulneró el derecho a la seguridad jurídica, y la sentencia dictada el 22 de abril de 2022 por la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Pichincha, vulneró los derechos de la seguridad jurídica y el debido proceso en la garantía de la motivación. Tercero, dejar sin efecto las sentencias individualizadas en el numeral precedente. Cuarto, aceptar parcialmente la acción de protección presentada por Álvaro Román Márquez y declarar la vulneración de la seguridad jurídica por parte del Consejo de la Judicatura. En función de lo cual corresponde. 4.1. En atención a lo resuelto en la presente sentencia, disponer que el vocal Fausto Murillo, quien actualmente está presidiendo temporalmente el Consejo de la Judicatura, solicita al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de manera inmediata, al recibir la notificación de la presente sentencia, la activación del mecanismo de selección respecto del delegado de la Corte Nacional de Justicia al Consejo de la Judicatura para presidir dicho organismo. 4.2. Disponer que
en el término de 5 días, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social solicite al presidente de la Corte Nacional de Justicia la terna para la designación del delegado que, en atención al artículo 179 de la Constitución de la República del Ecuador, presidirá el Consejo de la Judicatura hasta que se cumpla el periodo para el que fueron designados los actuales miembros del Consejo de la Judicatura por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, mediante resolución número PL-CPCS-T-240-23-01-2019. Muchas gracias, señor secretario. Gracias, señora presidenta. Hermanos asambleístas, hermanos ecuatorianos, nuevamente viene a nuestra reflexión la siguiente y la misma pregunta que la anterior. ¿Acaso que los socialcristianos queremos asaltar, tomar, robar o tomarnos la justicia para nuestros propios intereses, como se nos ha señalado el día de hoy y en los días anteriores, en una línea de comunicación equivocada y falsa? ¿O acaso que fue la Corte Constitucional que, mediante resolución, como le ha dado lectura el señor secretario en esta sala, demuestran que es el tribunal de última instancia que determinó, mediante los mecanismos constitucionales que se activaron por acción extraordinaria de protección propuesta por el doctor Álvaro Román, que hoy es el presidente del Consejo de la Judicatura, que lo señalado en el procedimiento en el que se eligió no era el eficaz ni oportuno, y producto de aquello existió esta resolución constitucional. Nuevamente, que lo sepa el Ecuador, que lo sepa esta Asamblea, nadie se quiere secuestrar la justicia, nadie se quiere tomar la justicia. El Partido Social Cristiano, mi partido político, no lo quiere hacer. No va contra personas, va contra hechos, va contra infracciones, y la ley, como lo hemos visto y lo hemos leído, nos da esa competencia mediante el mecanismo de fiscalización. Para eso somos elegidos, para de manera valiente y firme venir aquí al hemiciclo a defender a la patria, a defender la seguridad jurídica, a defender al pueblo ecuatoriano. Señora presidenta, con su autorización, le pido que por favor el señor secretario o la señorita secretaria le dé reproducción a los videos que entregué a propósito del incumplimiento de la entrega de la reconstrucción del edificio del Palacio de Justicia de Puerto Viejo. Proceda, señor secretario. Una vez más se ven cuestionados los trabajos de remodelación del Palacio de Justicia de Puerto Viejo. Sucede a tan solo 10 días de cumplirse un nuevo plazo de entrega que era de 60 días. Ahora se habla de la existencia de graves fallas estructurales. Eso tendrá que afrontarle los que tienen competencia en el área técnica. Mi deber, mi obligación es hacer la verificación y exigir que se cumpla exacta. Porque bien hicieron la pregunta en aquella ocasión, ¿qué pasa si llega el día y no se entrega? Mi respuesta fue, habrán las consecuencias legales que corresponden. A mi criterio muy personal, me lleva a concluir que en 10 días no estará listo el Palacio de Justicia. Entonces, ¿para cuándo cree usted? Ahora, con esta falla de la estructura, supongo que primero tienen que conseguir los recursos, luego tienen que contratar el estudio y contratar el reforzamiento de estructura. La edificación sufrió daños para ese trágico terremoto de hace 6 años. Desde la Judicatura además indicaron que pedirán una ampliación a un examen que realiza la Contraloría a la obra. Y exijo a la Contraloría General del Estado que amplíe este examen especial no solo al contrato que determina la remodelación, sino que se amplíe también a los dineros que ya se pagaron para hacer el reforzamiento de esta edificación. Desde el Colegio de Abogados de la provincia cuestionan este nuevo impedimento para que la obra entre a operar. Terminantemente le puedo decir a la ciudadanía manabita que una vez más nos han mentido. No van a entregar el Palacio de Justicia en 10 días. Hay fallas estructurales que seguramente ellos van a sostener que recién se han enterado, pero es poco creíble creer que cuando uno
va a remodelar su casa, lo primero que tiene que ver es cómo estuvo la estructura. Peor si pasamos por un terremoto. Es decir, no se sabe con exactitud sobre su funcionamiento completo. Hay que encontrar quién fue el responsable que se apuró en contratar la remodelación del palacio y no hizo bien las cosas. Estas son solo varias de las anomalías que enfrenta esta obra también de la reconstrucción. Belén Mendoza, Noticias Oromar. Bien, muy buenos días con todos ustedes. El mes pasado conversamos y hicimos conocer que existía una paralización de la obra por unas órdenes de trabajo que se estaban cambiando para poder elaborar las reparaciones de las terrazas que no estaban contemplados en los términos de referencia originales. Para hacer estos trabajos o estas órdenes de trabajo se solicitó a Semplades y al Ministerio de Finanzas el correspondiente financiamiento y aprobación para poder cumplir con esto. Había una suspensión aprobada hasta el 13 de agosto, la cual no se pudo aprobar los recursos económicos que se estaban solicitando para continuar con esta parte de la obra y actualmente se amplió la suspensión hasta el 24 de septiembre, esperando que hasta esa fecha se estén aprobados los recursos para poder cumplir con esta orden de trabajos extras. De ahí, una vez que se apruebe esta situación, el contratista tendría 60 días para entregarnos la obra una vez que esté aprobado estos recursos. Esto es lo que tengo conocimiento y siempre les comento que esta parte le corresponde al Consejo de la Judicatura en el ámbito administrativo, pero yo en la información que puedo recoger y brindar y entregar a la ciudadanía es la que le aporto. Contemos 24 de septiembre de 60 días. Si el 24 de septiembre está aprobado los recursos económicos, el contratista tendría 60 días y sí estaría dentro de este año. Bien, el último caso que aconteció es el del abogado Manny Molina, que mediante una revocatoria o sobreseimiento se le llamó a juicio en un proceso por prevaricato y en este proceso se estableció que de forma inmediata, cuando los jueces son llamados a juicio en algún proceso penal, se debe suspender la competencia del mismo. Ahora, ese puesto está siendo suplido por los jueces de la Unidad Judicial de Puerto Viejo mediante los correspondientes encargos. En caso de determinarse una responsabilidad ya en sentencia del indicado funcionario, perdería su jurisdicción totalmente y ahí sí tendría que esa vacante ser llenada por otro juez. En los demás casos se está haciendo la gestión para llenar las 3 vacantes del Consejo que están en el contencioso administrativo, que están siendo suplidas por los compañeros, los cuales pasaron a la sala laboral para conformar una sala más en la sala laboral, 3 jueces más. Y actualmente ese proceso está para concluir en planta central del Consejo de la Judicatura. Johnny Mendoza, presidente del Colegio de Abogados de Manabí, manifestó que esperan que se cumpla con la entrega del Palacio de Justicia en diciembre. Bueno, eso es lo que esperamos todos, es lo que espera el colegio como agremiación, es lo que espera el usuario manabita, es lo que esperamos todos en realidad. Bueno, esa es una obra que, como ustedes conocen, ha caminado lento, ha caminado a paso lentificado. Yo siempre he venido cuestionando el poco interés con la que el Consejo Nacional de la Judicatura, que pues para mí ha sido un ente público con falta de capacidad ejecutiva, pues ha manejado el tema, el Palacio de Justicia de Puerto Viejo, y que es una obra icónica en realidad de la provincia de Manabí. Sin embargo, como siempre he dicho, el problema de la justicia no está en la refacción del Palacio de Justicia, que como digo, ha sido una obra pues emblemática para el Puerto Viejo y para los manabitas. El problema de la justicia de Manabí está en la construcción del complejo judicial que pues cayó en ruina por el asunto del terremoto. Pues después de ocurrir estos hechos no se ha movido un dedo, ni se ha invertido un centavo partido por la mitad para pues recuperar esa obra que mejoraría el sistema de justicia en Manabí, en la provincia, pues y obviamente en la capital de los manabitas, que es Puerto Viejo. Así que mientras el Consejo de la Judicatura, mientras el gobierno pasado pues haya estado en mora con el cumplimiento de estas obras que son necesarias, pues nosotros no tendremos un sistema de justicia como que ya tuvimos. Gracias, señor secretario. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, le solicito que con su autorización el señor secretario
me confirme los 43 minutos que llevo con el uso de la palabra para poderle dar consecución a mi intervención. Por favor, certifique el tiempo que lleva de intervención el legislador Carlos Vera. Con su autorización, señorita presidenta, me indican de TICS que el tiempo utilizado hasta el momento es 49 minutos. Muchas gracias. Por favor, dele reproducción al siguiente video. Ceda. Deseo los mejores augurios al abogado Carlos Zambrano en sus elevadas funciones. Quiero que adopte con firmeza... Por favor, señor secretario, y con su autorización, señora presidenta, por favor, denle reproducción al video en donde me encuentro en una rueda de prensa con el colectivo cívico de Manabí y la Corte Pacuando. Estoy en una rueda de prensa. Proceda, señor secretario. Nos comprometemos fiel y eficientemente a efectos de vigilar, como lo hemos hecho, para que de manera inmediata se busque el procedimiento legal para la terminación unilateral del contrato como corresponde y debió corresponder hace tiempo, así como también para efectos de que se procedan a ejecutar y cobrar las garantías respecto al mal uso, anticipo, así como también a todos los procesos económicos que se han dado y no están justificados. En este proceso del juicio político, gracias a Dios, hemos tenido la coincidencia y la posibilidad que nos da la vida y el destino para poder afrontar este tema y poder ahondar esfuerzos, juntarnos en este proceso con el Colegio de Abogados, con este colectivo, con funcionarios de la función judicial, valga la redundancia, que también se sienten lastimados frente a la imposibilidad de ejercer sus cargos a todo nivel, personas de archivo, personas que son asistentes judiciales, secretarios, jueces y todos aquellos que evidentemente están a la espera de la entrega de este edificio de la reconstrucción. La propia Constitución nos habla de un acceso a la justicia que debe ser para todos. Y sin embargo, en la provincia de Manabí, desde que sucedió lo del terremoto y luego de un proceso contractual que empezó en el año 2019, se ha procedido a realizar una burla para la función judicial en su contexto, para los abogados. Muchas gracias, señor secretario. Gracias, señora presidenta. Estimados señores asambleístas, se ha alegado desde el estrado de este hemiciclo, haciendo el uso del derecho a la defensa, entre otras cosas, que desde el año 2019, que se suscribió el contrato de la reconstrucción del edificio de la Corte de Portoviejo y que es materia del señalamiento de este juicio político, no se dieron los suficientes elementos ni las circunstancias para poder dar por terminado el contrato. Yo les quiero recordar a ustedes, esta nueva asamblea encargó este juicio entre diciembre y enero del presente año. Estamos en el mes de febrero, hemos sustanciado un mes este juicio y el día de hoy nos encontramos aquí en el Pleno debatiéndole. Yo le quiero preguntar al doctor Murillo si nosotros pudimos impulsar este desenlace, que es producto de la lucha cívica de los ciudadanos de Manabí y de Portoviejo, a la cual nos hemos adherido patrióticamente, quienes tenemos la posibilidad de hacerlo, si conseguimos en menos de un mes la revocatoria de una malhadada acción de protección del sinvergüenza contratista que le incumplió a Manabí y se le robó su dinero, así como también de la situación que guarda relación a la terminación unilateral. Ambos casos, y el doctor Murillo lo sabe, son consecuencias de este juicio político y de la presión social y popular y también jurídica que se le ha dado. Si lo logramos en un mes, ¿por qué no lo pudieron lograr hacer desde el año 2019 hasta el año 2024, en el mes de febrero, en donde recién hace una semana se terminó
unilateralmente el contrato y todavía no sabemos si se han cobrado las garantías para que mediante el mecanismo emergente se termine y se concluya con la entrega de esta importante obra. Quiero preguntarle al señor Murillo y al doctor Murillo y al actual Consejo de la Judicatura, ¿qué le tienen que responder a Manabí? ¿Qué le tienen que responder a la justicia respecto a esta grave omisión en la consecución de un edificio que no solamente ha coartado los sueños respecto a la administración de justicia y su acceso adecuado, sino que también se le ha dado mal uso de los dineros y fondos públicos que se utilizaron y se contrataron para ese proceso? 270 días que terminarían a finales del 2019, 270 días que se han prolongado hasta febrero del año 2024. Aquí también se nos ha hablado de calidad moral y frente a lo que acabo de decir, es mi responsabilidad y con todo respeto debo manifestar, si se le da celeridad a un proceso mediante la situación emergente, producto de un tema jurídico tan importante y de una necesidad social tan importante como es la consecución y la entrega del Palacio de Justicia de Manabí, ¿por qué, lo vuelvo y lo repito, no tomaron esa decisión mediante los tiempos que la ley le otorgaba para hacerlo? No lo tomaron porque manifestaban que el municipio de Portoviejo había paralizado la obra. No lo decidían porque manifestaban que existía una acción constitucional que impedía ejecutar la terminación unilateral. Y yo le pregunto, aquí que se ha dicho tanto de lo que hace el Consejo de la Judicatura, yo le pregunto, ¿acaso que el Consejo de la Judicatura no es el órgano disciplinario de los jueces a nivel nacional y se debió meter preso, se debió procesar administrativa y disciplinariamente al juez que también le robó los sueños y la plata a Manabí? Es por eso que, hablando de la ligereza, también espero que el doctor Murillo, que también ha manifestado y nos ha demostrado ser tan ágil, así, con la agilidad que obtuvo una resolución judicial en la provincia de Los Ríos, esperamos los manavitas y esperamos los ecuatorianos que tengamos la posibilidad de concluir este sueño y que el día de hoy el Ecuador tenga una cara notable realmente contra la lucha de la corrupción, contra la lucha contra la corrupción, porque aquí será la ciudadanía que juzgue si realmente la lucha contra la corrupción es una simple quimera que decimos desde nuestras curules o cuando estamos en la tarima Asambleísta o en tiene momentos 2 minutos. políticos, o si realmente es una convicción que la sostenemos en momentos como estos. Estos son los momentos necesarios en donde se demuestra con valentía que el encargo que nos da la patria, que el encargo que nos da la historia y que el encargo que nos dan los ciudadanos lo debemos honrar con humildad, con honradez, con eficacia, pero por sobre todas las cosas devolviéndole al pueblo la garantía y la confianza que nos entrega. Yo quiero ratificar, señora presidenta y señores asambleístas, nuevamente el contenido de mi moción y lo voy a volver a repetir. Mi moción que nuevamente presento y la presentaré nuevamente en el momento oportuno es la de censurar a Juan José Morillo Velasco, ex vocal de la Judicatura, y censurar y destituir a Fausto Roberto Murillo Fierro, actual vocal del Consejo de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esa es mi moción, esa es la moción que espera el pueblo ecuatoriano, esa es la moción que necesita la justicia para poderle dar transparencia y para que los que hoy vamos a votar le den la cara al Ecuador para saber cuál es su verdadero comportamiento en la lucha contra la impunidad.
Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, Ecuador. Gracias, Manabí. Aquí está este Montuyo defendiéndote con humildad, pero con el corazón. ¡Viva Manabí y viva el Ecuador, carajo!